En el 1963, Sudáfrica recibió una noticia que para millones de sudafricanos fue una noticia impactante. En este año se anunció el apresamiento y el encarcelamiento de uno de los líderes sudafricanos más admirado en aquellos años, Nelson Mandela. En este año, Nelson Mandela se anunció su apresamiento, y su apresamiento no era un apresamiento simple, sencillo. Las intenciones eran o fue de que fuera condenado a cadena perpetua. Así que entonces lo llevan a la cárcel, lo toman preso y lo llevan a la cárcel. Y una de las convicciones que tenía Nelson Mandela cuando lo llevaron a la cárcel, una de las convicciones era de que su tiempo de libertad algún día iba a llegar, de que su tiempo terminaría algún día. Intervinieron algunas agencias internacionales, algunas influencias internacionales, y Nelson Mandela en el 1990, 27 años más tarde, salió de la prisión. Duró 27 años en la cárcel. Cuando salió de la cárcel, hizo su anuncio de que el tiempo que él había estado esperando había llegado. Y años más tarde fue electo presidente de Sudáfrica después de 27 años de encarcelamiento. Hasta el día que murió en el año 1999. Cuando lea la historia de Nelson Mandela y la convicción de este hombre de que un día él iba a salir de la cárcel, me llegó a la mente la reflexión que quiero compartir con ustedes, y es que el tiempo de Dios siempre llega. Amén. Siempre. A pesar de que se tarde, llega. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aunque Dios no mora en el tiempo, y aunque en Dios no hay tiempo, Dios vive en un eterno presente. Sin embargo, a la raza humana, por amor a nosotros mismos, nos circunscribió dentro del tiempo. Pero en Dios no hay tiempo. Dios no vive en el tiempo. Los ángeles no viven en el tiempo. Para ellos el tiempo no existe. Ellos viven en un eterno presente. Pero sin embargo, a la raza humana, en nuestra condición caída, Dios nos circunscribió dentro del tiempo. Y por eso dice Pablo en Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Y nosotros sabemos todas las estrategias de Satanás para impedir que ese cumplimiento del tiempo cuando Cristo naciera se diera. Satanás trabajó de manera acelerada, de forma enfática, e inclusive sospechando que Caín era que aparece en Gálatas, que Abel era incitó a Caín para que lo matara. Satanás trabajó para que el tiempo no llegara, porque él sabía que estaba circunscrito dentro de un periodo de tiempo y que el tiempo de Dios siempre llega. Amén. Pasaron muchos años, cada madre de Israel, cada persona, y no de Israel, de cada cultura, veía en su primogénito a ese que vendría un día a redimir a la raza humana. Para mí esto es muy interesante. Nosotros aprender a esperar el tiempo, en el tiempo de Dios, el tiempo cuando Dios se va a manifestar y va a manifestar cada cosa. En el libro de Génesis capítulo 6 dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, aquí viene el tiempo, ¿cuánto? 120 años. El Señor estaba anunciando que estaba enclaustrando al hombre en un periodo de 120 años cuando le da el anuncio a Noé. Sus días van a ser 120 años. De aquí en adelante, de este momento en que tome la decisión de destruir el planeta por un diluvio, de aquí en adelante el mundo va a durar 120 días. Eso van a ser los días del hombre, 120 años. Noé creyó a esta promesa, a esta palabra. Comenzó a trabajar en fe, en armonía con un periodo de tiempo de 120 años. Los filósofos, la gente de sus días, los ateos, los incrédulos, los burladores, decían: es imposible. Y ustedes conocen la historia. Pero el Señor siempre ha tenido y siempre tendrá y va a tener hijos que le van a creer. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Yo voy a establecer mi pacto contigo y te va a salvar. Se va a salvar tus hijos, las mujeres de tus hijos, tu esposa y tú. ¿Creyó la gente que iba a llegar ese tiempo? No. Es lo que dice la Biblia. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, qué lindo el Señor, con fecha, con un tiempo específico. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. ¿Cuál sería el mes segundo de nosotros? Febrero, vamos a decir que no es ese. A los 16 días de febrero, 2 días después del día de San Valentín, aquel día fueron rotas todas las cataratas del grande abismo. Todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora miren esto. Y en ese mismo día, ¿qué día? Cuando se cumplieron ¿cuánto? Porque el tiempo de Dios siempre llega. Ese mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres y sus hijos con él entraron ¿qué? En el arca. El tiempo de Dios siempre ¿qué? Siempre llega. Ese mismo día, ni un minuto después, ni un minuto antes. Y dice la Biblia
Entonces Jehová dijo a Abraham, escuchen, interesante, vamos a seguir a Dios en el tiempo. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí tu descendencia y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y pasados los 430 años, le voy a dejar esto porque los recortes son de los sastres. Y como los recortes son de los sastres, y ustedes son sastres, busquen ese recorte. Y pasados los 400 años, 30 años, en el mismo día, ¿cuántos días después? El mismo día. El mismo día. Todas las huestes de Israel, todas las huestes de Jehová, salieron ¿de dónde? De Egipto. ¿Trató el faraón de impedir esa salida? Sí. Sí. ¿Trató el séquito, el anillo palaciego del rey faraón, del emperador faraón? ¿Trató de impedir esto? Sí. Puso obstáculo, lo persiguió, luchó, pero estaba empeñada la palabra de Jehová. Ten por cierto que 400 años allí van a estar. Y yo cuando llegue el tiempo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar. Y la Biblia dice, en el mismo día. Porque el tiempo de Dios siempre llega. El tiempo de Dios llega. Satanás lo va a tratar de impedir. Tú te puedes olvidar, pero el tiempo de Dios llega y llega exactamente como Él prometió. Amén. Los hombres han tratado de ignorar esto, de que el tiempo de Dios no viene, no va a llegar. Pero la historia bíblica demuestra que Dios llega y llega, ¿qué día? El mismo día. El mismo día. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Importante el Señor. Sus propósitos ni se adelantan ni se atrasan, ni llegan después ni llegan antes. Los propósitos de Dios no conocen premura ni tampoco conocen cómo demora. Llegan como justo a tiempo, el mismo día. Por eso nuestra fe y nuestra confianza en el Señor tiene que ser una fe y una confianza inteligente. Dios cumple sus promesas. Amén. Y la cumple en el tiempo señalado, dicho por Él. El Señor cumple sus promesas. Así también, yo sé que ustedes están ya cansados. Han tocado el final 2 veces. Y en consideración a eso, no voy a durar mucho. Miren lo que dice. Así también ¿qué? Fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo habría de venir. ¿Dónde se determinó eso? En el concilio celestial. El consejo de paz, el concilio celestial determinó la hora en que Cristo habría de venir. Y no vino un día después, ni vino un día ¿qué? Antes. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿qué? A su Hijo. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Amén. ¿Y quiso matarlo quién? Herodes. Y
y le quitaron el lugar donde podía nacer. Y no hubo cama ni una colcha, no hubo nada para el Señor. Pero en el concilio celestial se había determinado el día y la hora, y en el gran reloj profético llegó la hora y Cristo nació en un pesebre. Porque el tiempo de Dios llega. El tiempo de Dios llega el tiempo de Dios. Y va a llegar. Importante, hermanos, importante que nosotros entendamos esto. No sé cuántos de ustedes está preocupado por el tiempo. Soy honesto, me he preocupado por el tiempo a veces. Y en el año 1992 fue una época histórica para República Dominicana. Ojalá que un día podamos sentarnos un grupito de lo que participamos en ese evento, 1992. Una época histórica para muchos dominicanos. Histórica. No le voy a contar mucho, no le voy a contar nada, porque es una fecha de mucha alegría. Carlos Hernández, que está aquí, recuerda esa fecha, yo recuerdo esa fecha. ¿Qué fecha? Pero lo más importante es que esa fecha a nosotros nos llevó. Yo dije, Cristo no va a pasar del 2000. No puede, Carol. El Señor no puede pasar del 2000. Y ellos tenían nene, le dije, tú puedes saltar y brincar que tú te vas a morir o te va a ir aquí, muchacho. Y a la rubia mía le dije, esos otros van a comer los mayas allí en el monte. Y ya el muchacho se casó. Nos preocupa el tiempo. Yo quiero decir en esta noche algo con relación al tiempo. Vamos a verlo en la Biblia. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Está hablando Cristo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos que días. es el tiempo. Así que Cristo estaba con sus discípulos y ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Discípulo, bueno, bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Y se dieron una aceleradita como Carlos y yo en el 92. Y miren lo que le dijeron. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Va a venir tú en este tiempo? Y Cristo les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Un dominicano le diría, medio le dio ¿qué? Medio le dio boche. Usted no tienen que ver con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Y en esta noche yo quiero hacer énfasis en lo que Jesús hizo énfasis cuando los discípulos le hicieron esa pregunta. Miren lo que Jesús les dijo. Pero recibiréis poder. No se preocupen del tiempo. Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿qué? La tierra. De la tierra. Antes de que llegue el tiempo, ustedes tienen que hacer una obra bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Y antes que llegue el tiempo, tienen que hacer esa obra, porque para hacerla necesitan poder. Hermanos,
nosotros queremos que Cristo llegue, pero desprovisto del cumplimiento del deber de la misión. Desprovisto del cumplimiento del deber de ¿qué? De la misión. Y la señora White, ella es muy enfática en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Ella dice: el Espíritu Santo no será derramado sobre ningún hombre, ninguna mujer que no esté trabajando en favor de las almas que perecen en la oscuridad del pecado. Porque ¿para qué Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para darnos poder para ser testigo en Jerusalén, en la iglesia adventista. Esto es muy importante que lo entendamos. Hay que ser testimonio, hay que ser testigo en Jerusalén, en la iglesia adventista el séptimo día, en las iglesias evangélicas, en las iglesias católicas, porque el cristianismo está degradado y el Señor necesita hijos de Él bajo la impresión e infusión del Espíritu Santo para ser testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero recibiréis poder, Jesús le dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cristo le dijo: van a recibir poder para ser ¿qué? Testigos. En esta noche yo quisiera dejar en el corazón de usted el ánimo y el deseo de que antes de salirnos de este mundo, despreocupémonos del tiempo, porque antes del tiempo, el tiempo de Dios va a llegar, porque el tiempo de Dios siempre llega, pero antes de que el tiempo llega, me tendrán que ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Antes de que Cristo venga, sus hijos fieles en esta tierra van a tener que dar un testimonio del poder de Dios en sus vidas para convertir los corazones y preparar un pueblo bien dispuesto para su venida. Amén. Y Cristo no le dijo más y fue alzado. Ahora miren este versículo. Y estando yo con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones, posiblemente los dos ángeles del culto divino. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos con vestiduras blancas, los cuales también les dieron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ese que ustedes ven, ese que fue alzado, ese que durmió en la casa de Lázaro y María, ese mismo que fue maltratado, ese mismo que fue escupido, ese mismo vendrá. Amén. Interesante. No otro vendrá. Ese mismo Jesús vendrá, que ha sido tomado de vosotros. Así vendrá, como lo habéis visto, que Ir al cielo. ir al cielo. ¿Qué Jesús es que va a venir? Ese mismo. ¿Cuál mismo? Murió y resucitó y fue maltratado. El que María tuvo, esa virgen de 15, 16 años. El que esa virgen de 15, 16 años tuvo en su vientre, ese mismo vendrá. Ese mismo Jesús que estuvo acostado y allí los ángeles lo cubrían. Los ángeles cubrían a Cristo. Y no voy a quitarle la idea del mensaje de Carlos del mediodía, pero yo les voy a decir algo. ¿Saben por qué ahí estaban los dos ángeles? Porque ahí estaba la Santa Shekinah, ahí estaba Dios. Amén. Ahí estaba Dios. Dios no estaba en el cielo. Dios estaba ahí en la tumba. Dios estaba ahí en la tumba. Y donde quiera que Dios esté, está el lugar santísimo. Y es el lugar santísimo el que estaba ahí. Amén. Y ahí estaba la Santa Shekinah.
Y ellos estaban ahí porque ahí estaba la Santa Shekinah, la presencia de Dios, ahí estaba Dios. Ese mismo Jesús que estuvo en la tumba, ese mismo Jesús que caminó con los discípulos, ese mismo Jesús vendrá. Ese mismo Jesús vendrá, como lo habéis visto que ir. Y no sé cuántos de ustedes está perdiendo la esperanza de que el Señor viene. Es tiempo de que el pueblo de Dios recobre la confianza, recobre la convicción de que ese mismo Jesús, el que el alguacil le dio la bofetada, ese mismo Jesús, ese mismo, no otro. El que el soldado le metió la lanza en el costado, en el vaso, y botó sangre y agua. El vaso de Jesús le metió la lanza y botó sangre y agua. Ese mismo Jesús, ese mismo vendrá otra vez. Amén. ¿Y cuándo va a venir? ¿Cuándo vendrá? Cuando el tiempo de Dios ¿qué? ¿Llega el tiempo de Dios? Sí, llega el tiempo de Dios. Va a llegar el tiempo de Dios. Y cuando llegue el tiempo de Dios, cuando llegue el tiempo de Dios, el desafío es creer que Dios va a hacer su aparición. ¿Cuándo Noé? ¿Cuántos creyeron que iba a llegar el tiempo de Dios? 8. Por lo menos que quedaron vivos. 8. Sí. Por lo menos que quedaron vivos 8. Cuando Jesús vino, cuando llegó el cumplimiento del tiempo y Jesús vino, ¿cuántos creyeron? ¿Cuántos lo creyeron? Los pastores, los magos de Oriente, Del pueblo de Dios, ¿cuántos lo creyeron? Ana y Simeón. Un viejo casi muriéndose, porque ¿qué decimos? Un viejo casi muriendo, una vieja casi muriendo, y unos cuantos hombres que estaban atajando chivos en un monte. Eso. Amén. Eso. Hermano, yo le voy a decir algo que yo leí de la señora White. Ella dijo que biológicamente hablando, Ana y Simeón no debían estar vivos. El Padre le preservó la vida para que vieran el cumplimiento de la promesa. Amén. Porque si ellos no hubiesen estado vivos, nadie lo recibe. Y el Señor, el que hizo la genética, el que hizo la célula, el ADN, le prolongó la vida a estos dos viejos sin diente. Sin diente. Digo, queden vivos. ¿Saben lo diciente que es las escrituras? ¿Qué fue lo que dijo Simeón y Ana? Ya no podemos morir. Porque lo que estaban esperando era ver qué. José, La gloria de Dios. José, No. cada vez que a Simeón le daba una cosa y se ponía malo, ay, qué bueno que ella casi viene. Gloria a Dios. Cuando se ponía malo, entonces se alegraba. Gloria a Dios. Yo os una pregunta. Cuando el tiempo de Dios llegue, ¿cómo vamos a estar nosotros? Yo le doy mente a eso, hermano. Le doy mente a eso. Porque cuando el tiempo de Dios llegue, yo debo de estar en comunión con Él para percibir que su tiempo llegó. Si alguno está preocupado porque el Señor se está tardando mucho. Hace unos días hablaba con una hermana, le dije, hermana, si yo pudiera irme adelante, me fuera. Pero tengo que esperar el tiempo de Dios. Tengo que esperar el tiempo de Dios. Y hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Amén. Cantamos, oramos. Y ahora, Christopher. José,